Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a caminar todo Broadway, toda la parte de Manhattan y toda la parte del Bronx. Desde Broadway, New York City, vuestro amigo Jordi. Muy bien, pues ahora ya estamos delante del One Broadway. Aquí es donde empieza Broadway, el Broadway de Manhattan. Y tal como os comentaba antes, vamos a cruzar todo el Broadway, el más famoso que tiene Manhattan. Tiene un total de 20.9 kilómetros de largo y también haremos el Broadway que atraviesa el Bronx. Tiene 3.2 kilómetros de largo, por lo tanto haremos un total de 24.1 kilómetros de largo. No lo haré todo en un día. Recuerdo cuando yo llegué a esta ciudad en los 80s, un día caminé desde la 175, donde yo vivía en ese momento, hasta aquí. Me tomó como unas 6 horas y media, 7 horas completarlo, pero de eso hace ya 36 años. Por lo tanto, hoy no lo vamos a hacer de un solo tirón, sino que lo haremos en 2 o 3 sesiones y así los vídeos no serán tan largos. Este edificio, el número 1 de Broadway, fue construido en el 1919. Mientras que este Broadway, el número 2, fue construido en el 1959 y aquí es donde está MTA, Mass Transit Authority, el transporte público, las oficinas del transporte público de la ciudad de Nueva York. Muy bien, toda esta zona es una zona turística que los que vengáis posiblemente, o los que hayáis venido posiblemente ya la habéis hecho, y los que vayáis a venir pues seguro que la haréis. Aquí es donde está el famoso toro, ¿ok? No os voy a hablar demasiado de eso porque ya os lo he mostrado en el vídeo dedicado al barrio de FiDi, el Financial District, que es donde estamos ahora mismo. Por lo tanto, os recomiendo que veáis ese vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube, Conoce todos los barrios de Nueva York, donde allí os explico con muchísimo más detalle toda la historia de este barrio de FiDi. Este edificio es el Standard Oil Building y fue construido en el 1885. Vais a ver diferentes edificios muy antiguos por esta zona. Este es estilo Art Deco, Nueva York, aquí en el principio de Broadway. Esta es la famosa Trinity Church. Hubieron 2 antes de esta, pero se incendiaron y tuvieron que ser demolidas. Esta fue construida en el 1846. Si entrásemos por esta calle, entraríamos por el famoso Wall Street. Estamos aquí, pero como ya lo hemos visto, el que no lo haya visto, pues le recomiendo que vea ese vídeo. Hace muchísimo tiempo que está subido en Conoce todos los barrios de Nueva York, en YouTube, en donde explico muchísimas cosas de este barrio de FiDi, el Financial District. Está lleno de turistas toda esta zona. Después pasaremos por zonas en donde solo hay locales. Antes os comentaba de que hay más de un Broadway en la ciudad. De hecho, en cada uno de los condados que forman la ciudad de Nueva York hay un Broadway. Por lo tanto, tenemos un Broadway en Staten Island, tenemos un Broadway en Queens, tenemos un Broadway en Brooklyn y también lo tenemos aquí en Manhattan y sigue, atraviesa todo Manhattan y atraviesa el Bronx.
A partir de ahí deja la ciudad, pero sigue siendo parte del estado de Nueva York y por 29 kilómetros, a partir de ahí se le llama South Broadway, y por 29 kilómetros atraviesa el condado de Westchester, que es parte del estado de Nueva York, pero ya no de la ciudad de Nueva York. Cruza la ciudad de Yonkers, Hastings on the Hudson, Dobbs Ferry, Irvington, Tarrytown y la famosa población de Sleepy Hollow, donde estuve hace unos años atrás con mis amigos Paul y Aníbal. A partir de ahí sigue hacia el norte del estado, pero ya no es conocido como Broadway. Este edificio que veis aquí es el Corbin Building, fue construido en el 1889. A mí en lo particular es uno de los edificios que más me gusta de esta zona. St. Paul's Chapel, la capilla de San Pablo, es la única estructura religiosa que aún sigue en pie en esta zona de la era colonial. Fue construida en el 1766 y, por suerte, no fue afectada durante la destrucción de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas estaban ahí detrás, donde está ahora el Freedom Tower, y la iglesia prácticamente no sufrió ningún desperfecto, esta capilla. Muy bien, estamos yendo un poco más lentos de lo que yo quisiera, pero es que tengo mucho que mostraros, aunque aún ya así tampoco os quiero agobiar. Acabamos prácticamente de cruzar el barrio de Phi Dai, que os recomiendo que lo veáis en el video reportaje dedicado a Phi Dai. Ahora estamos aquí al lado de City Hall. En el City Hall Park. City Hall es la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Esta alcaldía, que es la tercera, fue construida en el 1812. La primera alcaldía de Nueva York, ahora la veremos mejor, fue edificada en el a mediados de los 1600 en lo que hoy en día es el 73 de la calle Pell Street. La segunda ya fue a principios de los 1700 en las confluencias entre Wall Street y Nassau Street. Este edificio que veis aquí es el Woolworth. Fue edificado en el 1913 y hasta el 1930 fue el edificio más alto del mundo. Yo he estado varias veces aquí porque muchos años atrás un jefe que yo tenía israelita, cuando yo estaba indocumentado, yo estuve lamentablemente varios años indocumentado aquí en la ciudad de Nueva York, me envió aquí a llevar unas muestras de tejido para uno de sus clientes. El edificio es muy bonito por dentro. Y tal y como he dicho, hasta el 1930, del 1913 al 1930, fue el edificio más alto del mundo. Muy bien, pues esto es City Hall, la alcaldía, es la alcaldía más antigua en funciones de todo el país. Esta es la tercera, fue construida en el 1812 y aquí es donde el alcalde tiene sus oficinas y también
está ubicada la Cámara del Consejo de la Ciudad de Nueva York, que es este edificio que veis aquí. Muy bien, pues estamos aquí en Broadway y ahora ya estamos atravesando el barrio de Tribeca, aquí en Broadway. Y esto es el Jacobs K. Javits Federal Building, el edificio federal más alto que existe en Estados Unidos. Tiene 41 pisos de alto. Fue edificado en el 1966 y es posiblemente el edificio más importante para cualquier inmigrante, ya que aquí está la oficina de inmigración y aquí es donde te dicen si te puedes quedar o no. Yo tuve que pasar por todo ese proceso cuando me casé por primera vez. Recuerdo tener que venir un diciembre con un frío que pelaba y estar ya a las 6 de la mañana aquí porque las líneas eran enormes y toda la tensión que eso conlleva porque nunca sabes cómo te va a salir la jugada. Pero todo salió relativamente bien porque cometieron una pifiada, la cual casi termina deportándome al cabo de unos años, pero bueno, sigo aquí y hace muchos años ya que por suerte soy ciudadano de este país. Ese edificio monolítico que veis ahí al fondo es el Tribunal Penal y el Tribunal Supremo Penal del Condado de Manhattan. Os lo muestro y explico con muchísimo detalle en mi video reportaje acerca del Civic Center, el centro, el distrito en donde están todos los tribunales del condado de Manhattan. Muy bien, ahora ya estamos al lado del famoso Canal Street, un lugar en donde viene muchísimo turismo también. Aquí es en donde terminaría el barrio de Tribeca y empezaría aquí hacia el norte de mi pantalla el barrio de el Soho y el NoHo, los cuales también los tenéis filmados. Tal y como he dicho, tengo toda la ciudad filmada, aunque creo que no están subidos aún. Ya los subiré a mi canal de YouTube. Conoce todos los barrios de Nueva York. En este trozo de Broadway que divide el Soho de el NoHo, o mejor dicho, que lo separa. Wow, Pearl River, han abierto una tienda ahora aquí. Antes estaba en el otro lado y era enorme. Tuvieron que cerrar porque no podían pagar los abusivos alquileres que se les pedía, pero veo que la han abierto aquí. Si quieres comprar algo, productos relacionados con Asia, este es el lugar que hay que venir. Tanto el Soho, lo que estáis viendo ahora, como el NoHo, aún no hemos llegado ahí, pero ya llegaremos. Son barrios muy turísticos, ya los tengo filmados y por lo tanto no os voy a explicar nada acerca de ellos. Mirad mis vídeos en YouTube, en donde os muestro un montón de cosas y os cuento un montón de su historia y detalles. Espero que os gusten, creo que sí, con esa intención se hace. Lo que sí que os quiero comentar, siendo muy consciente que el 99.99 de vosotros no va a hacer esta travesía ya que es muy larga, estamos hablando de 24 kilómetros. Ahora estamos aquí en East Houston. Nosotros los neoyorquinos no lo pronunciamos Houston, y tú sabes si alguien es neoyorquino o no.
por la pronunciación de esta calle, entre otras muchísimas cosas, y West Houston. ¿Okay? La ciudad en Texas sí que se llama Houston, pero nosotros a esta calle la conocemos como Houston. Está dividida entre el East y el West. En este lado ya empezaría lo que es el Greenwich Village. Y en este lado, el NoHo. Os voy a mencionar todos los barrios que vamos a cruzar en esta travesía haciendo el Broadway de Manhattan y el del Bronx. Muy bien, ahora estamos pasando ya por el NoHo, pleno corazón, con sus calles empedradas, algunas de ellas, de las pocas que encontrarás en Manhattan y de hecho en la ciudad. Muy bien, pues antes de comentaros los barrios, deciros, antes os comenté que cada condado tiene un Broadway, ¿verdad? Queens tiene un Broadway. Yo solía venir bastante a esta licorería, ahora hace mucho tiempo que no vengo, porque tengo una muy cerca de donde vivo, pero había venido bastante a esta, una de las mejores para mi gusto que tiene la ciudad. Pues tal y como os comentaba, Queens tiene un Broadway, Brooklyn tiene un Broadway, Staten Island tiene un Broadway y Manhattan y el Bronx también comparten un Broadway, la misma calle. Pero hay una peculiaridad. Manhattan posee más de un Broadway. Tiene tres que son bastante famosos o muy famosos. El East Broadway, que ya os lo he mostrado en algunos de mis vídeos, y el West Broadway, idem, idem, o sea, lo mismo. Este Broadway que estamos caminando el día de hoy, y para mi gusto esta es una de las iglesias más bonitas que tiene la ciudad, la Grace Church. Una iglesia episcopal del 1846. Y tal y como os iba diciendo, tenemos el East y el West Broadway, y también hay dos Broadways más, que esos sí que prácticamente no los conoce casi nadie, exceptuando vuestro querido servidor, y los cuatro que viven en esas cortísimas calles. Uno es conocido como el Old Broadway, una calle muy cortita, y el otro es conocido como Broadway Terrace, una calle que está en el barrio en donde yo vivo, en Fort George, y que solo la conocen los que viven allí, yo, y creo que ni tan siquiera el Tato. Esta es una de las librerías más famosas de la ciudad y más queridas. El Strand Bookstore tiene miles y miles de libros. Yo he estado varias veces, he comprado aquí unas cuantas veces, soy un ávido lector. Ahora leo menos, pero sigo leyendo. Y antes la librería Forbidden Planet estaba en esa esquina, veo que ahora ya lo han movido allí. Una de las mejores librerías de ciencia ficción de toda la ciudad, de lejos. Y a este cine he venido varias veces, recuerdo haber visto alguna de las de Lord of the Rings en este cine. Forbidden Planet, toda una institución. Muy bien, ahora estamos aquí en Union Square. Aquí es donde se corta por primera vez Broadway. Broadway desde la calle 59 va hacia el sur. Comentaros que es la calle más antigua de la ciudad norte-sur. Tengo un vídeo dedicado a Union Square, por lo tanto no os voy a contar nada, espero que veáis el vídeo y os guste. Muchísima gente joven se junta aquí, yo por muchos años vine a esta zona. Y aquí es donde se bifurca por primera vez, donde se corta por primera vez Broadway.
Se corta tres o cuatro veces. Esta es la primera de sur a norte. Muy bien, pues seguimos aquí en Union Square para volver a retomar Broadway. Y aquí es donde lo retomamos de nuevo. Termina en la calle 17. Acerca de todos los barrios que cruza Broadway desde que empezamos hasta que lo terminemos. Muy bien, pues empieza en FiDi, en el Financial District, pasa por Tribeca, Soho y luego NoHo. Ahora estamos delante del Gorham Manufacturing Building, construido en el 1885. Broadway sigue hacia el norte y pasa por el Greenwich Village. Se interrumpe en Union Square, como visteis hace un momento. Precioso este edificio, ¿verdad? Pasa por el Flatiron, que es donde estamos ahora mismo, en el barrio de Flatiron. Y aquí tenéis el famoso edificio de Flatiron, edificado en el 1902. Siguen renovándolo con 22 pisos de alto. Y Broadway sigue por aquí, separando los barrios de Nomad, de Rose Hill. Todo esto lo tengo filmado y muchos de ellos, para cuando veáis esto, ya están subidos. Los que no estén subidos lo estarán, os lo aseguro, porque toda Nueva York está filmada. Todos los barrios más otros lugares o paseos, ediciones especiales como este que os estoy haciendo de Broadway. Y después vosotros utilizáis las partes que queráis que más os interesen, pues, para vuestros viajes. Os explico cómo llegar, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Muy bien, sigo aquí. Eso es el Empire State y mirad ese gigante que están construyendo ahí en Bryant Park. El día está precioso, parece de primavera sin serlo, después de mucha lluvia, y esta semana nos va a llover muchísimo de nuevo, la mayoría de los días. En algunos sitios tantísima sequía y en otros no paramos de tener lluvia. Es lo que hay, el mundo al revés. Muy bien, aquí también se cruza Broadway con la Quinta Avenida. Ahora estoy en la Quinta Avenida, ok, al lado de Bryant Park. Vamos a retomar Broadway inmediatamente. Y todo esto es el barrio de Nomad. Este sí que lo tengo subido de hace mucho tiempo, un barrio muy interesante y con muchísima historia que ha cambiado, la verdad, muchísimo a través de los años y para mejor. Fue un barrio complicado, pero hoy en día es un barrio que necesitas tener una cartera bastante grande para poder vivir aquí. Muy bien, pues tal y como os comentaba, cruza por Nomad, entra en lo que es el distrito de la aguja, se corta en Herald Square antes de entrar en el distrito de la aguja y llega a Times Square y el distrito del teatro. Han parado de construir en esta zona de Nomad. Antes estaba lleno de tiendas, de maletas, bisutería, todo tiendas al por mayor. Este edificio que veis fue llamado el Gilsey House, se convirtió en un hotel, hoy en día es un co-op, creo, son apartamentos. Fue construido en el 1871 y ahí tenéis el famoso Empire State,
pero no os voy a hablar nada de él porque ya lo tengo filmado y comentado en otros vídeos. Muy bien, pues ya nos estamos acercando a Herald Square. Estas son las bicicletas de la ciudad para alquilarlas. Hay muchísimas, cada vez más. Muy bien, y aquí lo separa del barrio de Little Korea, la pequeña Corea que está en Manhattan. Hay una pequeña Corea que es muy grande, que está en Queens. Esto es Herald Square, y aquí Broadway también se bifurca. No puedes, si vas conduciendo, no puedes pasar por aquí. Antes se podía, pero ya hace muchos años que lo hicieron peatonal. Toda esta zona es muy turística. Estoy aquí en Greeley Square, al lado de Herald Square. Ahora entraremos en Herald Square. Además, el día está buenísimo y después de tantísima lluvia que hemos tenido, pues los locales hemos decidido todos salir, y los turistas, pues bueno, tanto si llueve como si nieva, pues los 7 o 10 días que tienen que aprovecharlos. O sea que... Bueno, pues parece que no, pero ya llevamos un montón de kilómetros hechos. Vosotros no os dais cuenta, pero yo camino muy rápido y me conozco estas calles, imaginaos, después de 36 años, pero bueno, ahí tenéis el famoso Macy's. Veo que han colocado unas mesas de ping-pong. La última vez que pasé por aquí, hace como 3 o 4 meses, no estaban. O sea que muy buena iniciativa. Y ahora ya estamos delante del famoso Macy's, el original aquí en Nueva York. Retomaremos Broadway dentro de un momento. Broadway se cortó, ¿ok? Aquí en Greeley Square, entre Greeley y Herald Square. Ahora lo retomaremos. Estamos en la famosa calle 34, una de las arterias principales de la ciudad, en donde tanto locales como turistas, pero sobre todo locales, vienen aquí a comprar, etc. Muy bien, pues ya estamos aquí en Herald Square. Yo recuerdo, cuando yo llegué a esta ciudad, ver cómo la renovaban. Venía aquí, yo trabajaba cerquísima de aquí, a 3 minutos, y cada día venía un poco antes de entrar al trabajo, desayunaba por aquí y veía cómo renovaban esta pequeña plaza aquí al lado de la famosa tienda de Macy's. Y aquí es donde retomamos Broadway de nuevo. Broadway se interrumpe aquí en la 34, y después, pasado Greeley Square, que ya os lo enseñé, allí abajo, en donde os muestro en la pantalla, sigue por allí. Muy bien, pues seguimos en nuestro paseo por Broadway. Muy bien, pues dejamos la zona de Herald Square y Macy's y seguimos aquí por Broadway. Esto ya es el distrito de la Aguja. Es uno de los Broadways, uno de los tramos de Broadway que mejor me conozco, ya que me conozco muy bien todos los Broadways, especialmente este Broadway. El que quizás menos es el de Staten Island, porque además es cortito, pero este tramo, especialmente Broadway, debido a que trabajé varios años por aquí, lo conozco muy bien, lo mismo que el Broadway de Times Square, que era bien peligroso. Esta zona era muy desolada. A partir de las 5 de la tarde no había nadie, y los fines de semana estaba muy vacío. Pero la zona de Times Square, la verdad es que era bien peligroso cuando yo llegué en los 80s. Y cuando digo peligroso, digo muy peligroso, lleno de venta de drogas, prostitución, constantes atracos y asaltos, violaciones y asesinatos. Y eso era a diario. Los asesinatos no tanto, pero había muchos, pero todo lo demás era a diario. Como podéis ver, en esta zona hay mucho edificio Art Deco, y tal y como he mencionado antes, yo trabajé por varios años, cuando yo llegué aquí a la ciudad de Nueva York, indocumentado,
Vosotros no sabéis lo difícil que es la vida para un indocumentado, especialmente en esos años aquí en Nueva York. Me imagino que en Barcelona o en cualquier otro lugar también. Yo sé lo que es eso. Y os aseguro que no es una experiencia nada agradable. Muy bien, ya nos estamos acercando a Times Square. Vamos hacia allí. Muy bien, pues ya estamos aquí en Times Square. Times Square hay que verlo de noche. Hoy en día, por suerte, no es peligroso, pero creedme cuando os digo que lo fue y mucho. Aquí es donde se corta Broadway, que es donde se retoma, pero Times Square corta Broadway de nuevo. Tal y como os he dicho, Broadway es seccionado en varias partes de la ciudad. Tengo un vídeo muy extenso acerca de el distrito del teatro aquí en Times Square. Simplemente comentaros que desde aquí es desde donde cae la famosa bola para celebrar el año nuevo, y os recomiendo pues simplemente que veáis ese vídeo reportaje. Os doy muchísima información y honestamente creo que os gustará. Como veis, el día cada vez está mejor, las temperaturas están muy bien y por eso hay tantísima gente en la calle. De todas maneras, es una zona turística llena de teatros y cines, y por eso tanto los locales como los turistas vienen siempre por aquí. Muy bien, pues seguimos aquí en Times Square. Como me imagino que comprenderéis, yo entiendo que para vosotros es algo que tenéis que ver. A mí es de lo que menos me importa, pero lo entiendo perfectamente. Yo cuando llegué a esta ciudad, lo que pasa que en esa época Times Square era un completo desastre y tal y como he dicho, era muy peligroso, pero entiendo que hay que verlo. Aún no os he comentado nada acerca de la historia de esta larguísima calle. Ya lo haré más adelante, hay tantísimo que mostraros. Pero bueno, ahora seguimos aquí en Times Square, ya estamos a punto de entrar en lo que es el barrio de Midtown West. Y básicamente el teatro, el Winter Garden, te indica que ya has dejado el distrito del teatro. Aquí es donde se produjo la obra de teatro Cats, muy bonita, yo la vine a ver. Estuvo desde el 82 hasta el 2000, 18 años. También dieron Mamma Mía y ahora están dando Back to the Future, the musical. Es un teatro muy antiguo, del 1911, después renovado en el 1923. Y ahora ya propiamente dicho, después de esto, entramos en Midtown West, uno de los barrios más exclusivos, más caros de toda la ciudad. Y aquí en Midtown West es donde se da el The Late Show, en este caso con Stephen Colbert, muy buen comediante, la verdad. Antes os comentaba que conocía muy bien el Broadway del Distrito de la Aguja, ya que por muchísimos años, por varios años de hecho, trabajé allí. Conozco muy bien también el Broadway de la zona del Distrito del Teatro, ya que cada día tenía que subir y bajar en el metro para poder ir al trabajo en esa zona. Y por ello recuerdo perfectamente lo peligrosísimo que era tomar el metro en esa zona. Y conozco muy bien también, recordáis, quizás no os habéis dado cuenta, pero al principio de mi filmación
ponía Broadway, Canyon of Heroes, el cañón de los héroes. Bueno, cuando uno de los equipos locales de béisbol o American Football, fútbol como le llaman aquí, al nuestro es conocido como soccer o hockey, o un desfile militar, se hace desde esa zona, desde el número 1 de Broadway hasta City Hall. Ahora estamos aquí en Columbus Circle y aquí Broadway se corta de nuevo. De hecho, es a partir de aquí que los automóviles solo pueden viajar hacia el sur de la isla de Manhattan en Columbus Circle. Muy bien, vamos a seguir un poquito más por Broadway y creo que lo dejaremos ahí. Este edificio enorme que ves aquí es el Time Warner Towers. Súper caro vivir en este edificio, súper. Y todo eso que veis allí ya os lo he explicado en varios de mis vídeos. Es la calle 57, Billionaires Row, la calle de los multimillonarios. Y retomamos Broadway, tal y como os he dicho, aquí se corta, aquí en la calle 60. Aquí Broadway puede ir tanto hacia el norte como hacia el sur. Y esto ya es el barrio de Lincoln Center, aquí en el condado de Manhattan, uno de los barrios más exclusivos de toda la ciudad. Os terminaré de contar lo que os comentaba antes acerca de Broadway. Los otros tramos de Broadway que me conozco muy bien son el tramo de Washington Heights, en donde viví por 10 años prácticamente, y el tramo de Fort George, en donde he vivido en dos diferentes etapas de mi vida y que es en donde estoy viviendo actualmente. E Inwood, en donde también viví en una etapa de mi vida. He vivido en varios sitios, también he vivido en New Jersey, de hecho compré una casa en New Jersey, pero siempre he trabajado en la ciudad de Nueva York. Ahora estamos en pleno corazón de Lincoln Square, aquí es donde está el famoso Metropolitan, la ópera, el ballet, etcétera. Tengo un vídeo filmado acerca de esta zona, un vídeo reportaje en el cual os explico todo. Vamos a caminar un poquito más y lo dejaremos por el día de hoy. Aquí tenéis el famosísimo Juilliard School, quizás la mejor escuela de artes, danza, teatro del mundo, o una de las mejores sin duda. Y la tenéis aquí en Broadway, en el barrio de Lincoln Square. Muy bien, pues ya vamos a dejar la zona de Lincoln Square y entramos ya en lo que está considerado el Upper West Side. Me doy cuenta de que no os he explicado absolutamente nada acerca de la historia de Broadway y esto ya será en el siguiente episodio. Lo voy a dividir en 2 o 3. Llevo ahora mismo ya 5 horas caminando y por lo tanto lo dejaremos aquí ya en el Upper West Side. Aquí no encontraréis prácticamente ningún turista, ya no es una zona turística, es muy bonita y a los que vengáis os recomiendo que vengáis a caminar, aunque solo sea un poquito por aquí. Es muy grande el Upper West Side, pero vale la pena verlo. Aquí prácticamente todos son locales, yo vengo mucho a este Trader Joe's, que es como un mercado, a comprar diferentes tipos de comida de diferentes países. Me gusta mucho comer de todos los países. Y bueno, en principio lo dejaremos aquí y la próxima vez que tenga tiempo pues retomaremos desde aquí y seguiremos caminando Broadway. Espero que os haya gustado, que os hayáis hecho una pequeña idea
Tal y como he dicho, tengo muchísimos vídeos, todos los vídeos, de hecho, filmados de todos los barrios que Broadway atraviesa o separa. Por lo tanto, suscribíos a mi canal de YouTube, conoce todos los barrios de Nueva York, en donde os explico y os muestro con detalle de qué se trata cada barrio de la ciudad de Nueva York. Lo dejamos aquí, eso es todo. Desde Broadway, Manhattan en estos momentos, la calle 72, el Upper West Side, se despide vuestro amigo Jordi.